Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la injerencia que comete Bolivia al hablar, al criticar, al manosear un tema tan delicado como el que está pasando Perú en este momento. ¿Y cómo podría sorprendernos si es la receta de Evo Morales la que opera en el Perú? Presten atención porque la situación de emergencia que se vive en el Perú es tan idéntica al conflicto causado por Evo Morales antes de que escapara cobardemente como lo hizo. El gobierno peruano declaró este miércoles el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días debido a las fuertes protestas, según informó el ministro de Defensa Alberto Otárola. Tras 7 días en el cargo, la presidenta Dina Boluarte ha rectificado 3 veces sobre la fecha de la realización de las elecciones generales. En primer lugar, dijo que sería en julio del 2026, luego pasó a abril del 2024 y ahora indica que la nueva fecha sería diciembre del 2023. El gobierno de Boluarte afronta una crisis interna y externa. Hasta el miércoles, Argentina, Bolivia, México y Colombia no habían reconocido su asunción al cargo. Se registraron además manifestaciones en la avenida 28 de Julio, muy cerca del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. La Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que arrojaron piedras. Se informó además que unos 200 vehículos entre camiones, buses y carros particulares se han quedado estancados. Se supo además que los manifestantes quemaron una caseta, la oficina de una gerencia y otros espacios de la municipalidad de Espinar. Además, prendieron fuego a vehículos de transporte de minerales que se encontraban en un almacén. En Puno, un grupo de manifestantes derribaron parte del cerco perimétrico del aeropuerto de Juliaca, pero agentes de la policía lograron dispersarlos lanzando bombas lacrimógenas desde el interior de las instalaciones. No obstante, tras replegarse, los manifestantes pugnan nuevamente por ingresar y tomar el terminal aéreo. En Arequipa, contingentes de las Fuerzas Armadas se desplegaron en diferentes puntos de la ciudad y reforzaron la seguridad en diversas sedes públicas y en lugares estratégicos para evitar que sean afectados por vándalos. Uno de los primeros lugares donde se notó la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas fue la sede del Ministerio Público, así como en las instalaciones de la Corte Superior de Arequipa, así como también en el aeropuerto. Las manifestaciones y bloqueos de carreteras afectan a 13 de 24 regiones del país y han dejado desde el domingo 6 muertos y decenas de heridos entre civiles y policías. Señores, esta situación no se les hace muy parecida a lo que vivió Bolivia, cuando Evo Morales, luego de cometer un fraude cobarde, un fraude lleno de corruptelas, tantas evidencias sobre el fraude, que terminó aceptando ir a nuevas elecciones, nombrando nuevos vocales electorales, incluso ofreciendo no participar de las elecciones. En ese instante, Evo Morales aceptó que hizo fraude. En ese instante, Evo Morales admitió de que las elecciones donde él salió ganador estaban total y absolutamente manipuladas. Pero como el pueblo se negó a aceptar semejante tontería, como permitir a un delincuente volver a elegir a lo que viene siendo nuevos referees para otro concurso, para otras elecciones, pues es algo absolutamente descabellado. Y el pueblo pidió la renuncia de Evo Morales. Y él escapó cobardemente. Y esa es la receta. Perdón, todavía no. La receta de Evo Morales es quemarlo todo, violentar todo, que no exista paz, para que se cree una idea de que si no gobiernan estos asnos corruptos y asesinos, entonces el país no tendrá paz. Esa es la lógica que quieren manejar. Esa es la lógica que maneja el socialismo. O gobiernan los corruptos o gobierna la mafia, o el país se incendia. Eso es lo que quieren implantar en la sociedad peruana. Eso es lo que se intenta implantar
en Bolivia, en la sociedad boliviana. Y en Perú es exactamente lo mismo. Toma de instituciones, toma de aeropuertos, violencia, queman cosas, destruyen todo, exactamente lo que pasó luego de que el cobarde cagón de Evo Morales escapara. Porque esas son sus órdenes desde afuera. Porque eso es lo que quieren. Y el otro día escuché algo muy interesante. ¿Saben una cosa? Del por qué cuando estos corruptos cobardes, mediocres, incapaces, gobiernan es que no incendian nada. Es que hay una, entre comillas, paz. ¿Por qué esos asesinos, esos violadores, esos delincuentes, esos violentos, gobiernan cuando sus líderes, igual de violentos que ellos, igual de corruptos que ellos, igual de violadores de la ley que ellos, están en el poder? Por eso, cuando estos sátrapas, cuando estos maleantes, cuando estos corruptos, cuando estos fraudulentos están en el poder, es que se aparenta un estado pacificado, una situación de paz ficticia, porque ellos promocionan la violencia. Cuando los tumban, cuando el pueblo se cansa y los echan, cuando el pueblo se levanta en contra, es que hacen su llamadita a esos terroristas a los que compran con plata del pueblo, con plata robada, para salir a cometer delitos. Y es precisamente lo que está pasando en el Perú, y es lo que ha pasado en Bolivia desde hace tantos años. Bolivia está en una situación muy delicada porque está apoyando a violentos, a gobiernos violentos como el de Pedro Castillo. Bueno, ya no es gobierno, pero el terrorismo está ahí. Esa gente violenta, esos violadores, esos asesinos, esos destructores de la propiedad pública y privada, esos quieren entrar al poder. Lo que han hecho los 4 países es una intervención directa en asuntos de un Estado en otro Estado. Además va contra nuestra Constitución, el artículo 2.1, que habla exactamente no se debe intervenir, no intervención en asuntos de otros Estados. Bolivia debería haber sido respetuoso. Ha habido ya un comunicado de la OEA, ha habido comunicado de los 2 poderes, el de justicia y el Congreso, que han echado al señor y además al presidente Castillo y le están poniendo un juicio, durará 10 o 15 años, y ya no hay vuelta. No se puede seguir incitando a la violencia, que está incitando a la violencia. Lo que ha pasado con Gloria en Arequipa es muy grave y Bolivia está cerca de esto. Entonces Bolivia tiene que respetar la no intervención, como también han respetado a nosotros. Todos los países, y lo he leído esta tarde, Brasil, Uruguay, varios países que no han firmado este comunicado, le han dicho que se debe respetar. Jamás se debería haber violado la Constitución política del Perú. ¿Qué responsabilidad habría en las autoridades de afines, por lo menos en Bolivia, al seguir tratando de mantenerlo como presidente a Pedro del Castillo? El presidente Castillo ya no es presidente. La última fase que ha sido de la justicia le ha dicho prisión. Y lo ha mandado a la prisión. Obviamente hay un proceso judicial que no sabemos cuánto durará. A Fujimori le ha durado 20 años. Al presidente Ollanta Humala exactamente 9 meses. O sea, en el Perú hay justicia y hay policía. Esto ha sido una violación, pero flagrante, a las normas constitucionales. Lo que está sucediendo en Perú no es un escenario similar a lo que ocurrió acá en 2019. Casi calcado, casi igual. Pero ha habido un abuso de parte del presidente Castillo en querer violentar y anular el Congreso. Eso no se puede dar. La mayoría de los países latinoamericanos son soberanos y demócratas. Así que es muy importante que no sigamos interviniendo. Bueno, es lamentable lo que está ocurriendo en el Perú. Nosotros somos respetuosos de lo que ocurre en el país vecino, no vamos a realizar ningún tipo de injerencia, pero claramente acá Pedro Castillo sin duda ha demostrado que es antidemócrata al querer disolver la Asamblea del Perú, y en ese contexto por eso está siendo detenido por 18 meses. Entonces la justicia simplemente está haciendo que esta persona que ha ido en contra de la democracia pague por ese delito antidemocrático.
Ahora lo que está ocurriendo en el Perú es muy lamentable, los enfrentamientos. Sin duda esperamos que la justicia también actúe de manera eficiente para ver quiénes son los responsables de esas muertes que está ocurriendo en el Perú. Bueno, pues eso es lo que todos sabemos, ¿no? Evo Morales sin duda le ha dado un golpe a la democracia al país cuando ha vulnerado el 21F. A raíz de eso se han realizado los conflictos y el posterior fraude del 2019. Y ahora Pedro Castillo pues igual ha realizado un golpe a la democracia cuando en este caso ha decidido cerrar el Congreso. Entonces, claramente pues son afines y tienen la misma línea política. La receta de Evo Morales, el aporte de Evo Morales al Perú es eso, la violencia. El que nadie tenga paz si los mafiosos, si los violentos, si los corruptos, si los que incendian las calles no toman el poder. Ese es el mensaje. Y claramente Evo Morales está molesto porque como a él no le ha salido su fraude, a Pedro Castillo no le ha salido el autogolpe. Y en Twitter berrea y expone y comenta y publica un montón de sandeces mintiendo descaradamente. Y eso es injerencia totalmente. Las Bartolinas también lanzaron su discurso lleno de mentiras, el discursito que le mandaron a leer a los asnos estos que suelen repetir y repetir y repetir. Todo aquel político, servidor público en Bolivia que deje a la opinión pública la mentira que les mandan a decir, está cometiendo injerencia en un país totalmente ajeno, en un país que tiene sus propias normas, como por ejemplo, y esto es algo totalmente comprobable, México, que le encanta vanagloriarse de su política de no injerencia, pero luego mandan avioncitos para proteger a terroristas, a corruptos como Evo Morales, como Pedro Castillo. Ahí vemos la hipocresía en toda la extensión de la palabra. Ellos no cumplen lo que dicen, es muy al contrario. Hacen todo lo opuesto a lo que dicen que van a hacer. Que van a respetar la Constitución como Evo Morales, mentira, no la respetaron. Que va a respetar el referéndum, mentira, no lo respetó. Que no pensaba ser candidato en las siguientes elecciones cuando hizo fraude, otra mentira, fue candidato e hizo fraude. Pedro Castillo es un golpista, está en la cárcel por ser golpista, por violar la ley, por pretender dar un golpe de Estado. Y cualquier burro que te diga lo contrario, te está mintiendo. Es otro cómplice de las dictaduras, cualquiera que te diga que Pedro Castillo es una víctima. Y eso es lo que está pasando. Y Bolivia está en una situación muy delicada por culpa de estos corruptos, por culpa de estos cobardes. Porque aunque no nos guste a muchos, estos asnos representan a Bolivia, tristemente, para nuestra vergüenza. Y lo que hacen es ponerse de acuerdo con un estado violento, con un estado golpista, con un violento, con un cobarde, con un corrupto, como lo es Pedro Castillo. Bueno, si tienen idolatrado al Che Guevara, un asesino de bolivianos, no nos sorprende para nada, pero nos deja muy mal para la imagen pública que tiene Bolivia. Bolivia como país, apoyando a dictadores como Nicaragua, Venezuela, como Cuba, y hoy por hoy a los terroristas que hoy en día están en las calles del Perú. Señores, por favor, déjenme su opinión, su comentario. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Un saludo y nos vemos en otro video más.